Bien, ahora vamos a la sección 4.3 de esta unidad de aplicaciones de la derivada, en donde vamos a reunir todo lo visto en las secciones anteriores para poder establecer un criterio y así poder trazar la gráfica de una función. Vamos a elaborar un esquema. Como primer paso vamos a calcular la primera y la segunda derivada de la función. Luego vamos a hallar los números críticos. Seguidamente vamos a determinar los intervalos en donde f crece o decrece, es decir, los intervalos de monotonía. Cuarto, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada y así poder establecer quiénes son los extremos relativos. Quinto, determinar los valores para los cuales la segunda derivada se anula. Estos van a ser los posibles puntos de inflexión. Sexto, determinar los intervalos para los cuales f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Séptimo, obtener los puntos de inflexión. Octavo, resumir la información en una tabla. Y por último, trazar el gráfico de la función dada. Este esquema va a ser general para el trazado de la gráfica de una función continua. Ahora bien, vamos a ver un par de ejemplos. En este video vamos a desarrollar en detalle el siguiente ejemplo. Trazar la gráfica de la siguiente función. Entonces, como primer paso vamos a calcular la primera y la segunda derivada. Como segundo paso vamos a ver dónde la primera derivada se anula, es decir, vamos a calcular los números críticos. Acá factorizamos, ¿verdad? Y obtenemos los números críticos. Como tercer paso, entonces vamos a determinar los intervalos de monotonía. Fíjense que como tenemos dos números críticos, entonces vamos a separar la recta real en tres intervalos. Menos infinito a 0, 0 a 2 y 2 hasta más infinito. Claro, aquí están faltando x igual 0 y x igual 2, ¿verdad? Pero eso lo vamos a incorporar en la tabla. Entonces, ¿qué va a pasar? Para cada intervalo, el intervalo menos infinito 0 sería equivalente a x menor que 0. Entonces vamos a utilizar la primera derivada. Vamos a tomar un valor que sea menor que 0. En este caso tomo el menos 1. Lo sustituyo en la primera derivada y obtengo 9. Entonces, como la derivada es positiva para todo valor de este intervalo, ¿qué significa? Si la derivada es mayor que 0 para todo x menor que 0, entonces f crece en ese intervalo. Entonces ya tenemos un intervalo de monotonía. En menos infinito 0 sabemos que la función es creciente. Y así voy. Ahora vamos con el intervalo 0, 2, es decir, 0 menor que x menor que 2. Tengo la derivada, entonces vamos a tomar cualquier número entre 0 y 2. Selecciono el 1. Entonces cuando evalúo la derivada en 1 resulta ser menos 3. Y menos 3 es menor que 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la derivada es menor que 0 para todo x en 0, 2. Significa que f decrece en ese intervalo. ¿Lo ven? Y por último voy con el 2 más infinito. 2 más infinito significa x mayor que 2. Entonces tomemos cualquier número mayor que 2. 3, por ejemplo. Entonces la derivada evaluada en 3 me da 9, que es mayor que 0. Así decimos que como la derivada es mayor que 0 para todo x mayor que 2, entonces f crece en 2 más infinito. ¿Lo ven? Y ahí tenemos los intervalos de monotonía. Como cuarto paso, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Es decir, ¿qué pasa en 0? A la izquierda de 0 crece y a la derecha de 0 decrece. Entonces, si crece y luego decrece, es porque en 0 f alcanza un máximo relativo. Entonces decimos, f de 0, sacamos la cuenta, que da 3. Entonces decimos que en el punto 0, 3, 0, f de 0, f alcanza un máximo relativo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en el otro número, en 2, en el otro número crítico? A la izquierda de 2 la función decrece, pero a la derecha de 2 la función crece. Entonces, si decrece y luego crece, es porque en f de 2, que va a ser menos 1, en el punto 2 menos 1, f alcanza un mínimo relativo. En este paso estamos aplicando el criterio de la primera derivada como consecuencia de los intervalos de monotonía. Como paso 5, vamos a determinar dónde se anula la segunda derivada. Entonces, ¿dónde la segunda derivada se hace 0? Cuando 6x menos 6 se iguala a 0. Entonces despejamos y obtenemos x igual 1. Quiere decir que en x igual 1 se presume
aquí hay un punto de inflexión. Para eso vamos a analizar la concavidad. Entonces, como hay un solo número candidato para eso, vamos a analizar lo que pase a la izquierda de 1 y lo que pase a la derecha de 1. Veamos. Si x es menor que 1, la segunda derivada, ¿cómo va a ser? Tomemos cualquier número menor que 1, un medio, por ejemplo. Entonces sería 6 por 1 medio menos 6, esto me da menos 3. Entonces, si la segunda derivada es menor que 0, para x menor que 1, entonces f es cóncava hacia abajo, en ese intervalo. Ahora vamos a ver qué pasa a la derecha de 1. Si x es mayor que 1, entonces vamos a tomar cualquier número mayor que 1 y lo sustituimos en la segunda derivada. 3 medios, por ejemplo. Eso me va a dar 3. ¿Qué significa esto? Que la segunda derivada es mayor que 0 para todo x mayor que 1. Entonces, f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Entonces, analicemos acá de una vez. Si a la izquierda de 1, f es cóncava hacia abajo, y a la derecha de 1, f es cóncava hacia arriba, exactamente en el punto 1f de 1 que hay, tiene que haber un punto de inflexión. Entonces, f de 1, sacamos la cuenta, que sería, luego del paso 6, se tiene que el punto 1, 1, es decir, 1, f de 1, lo que pasa es que como f de 1 medio 1, es el 1, 1, f tiene un punto de inflexión. ¿Lo ven? Ahora, como paso 8 vamos a hacer una tabla. ¿Cómo sería la tabla resumen? Vamos a irla llenando poco a poco. ¿Qué obtuvimos nosotros acá? Tenemos dos números críticos y un punto de inflexión. Entonces, el primer número crítico es 0. El punto de inflexión es 1, o la componente donde se alcanza el punto de inflexión es 1, y el otro número crítico es 2. Quiere decir que la recta real la vamos a subdividir en 4 intervalos. X menor que 0, x entre 0 y 1, x entre 1 y 2 y x mayor que 2. ¿Vieron el orden? Ahora, ¿cómo es f de x? Fíjate que en los cálculos anteriores nosotros lo que estamos es resumiendo todo lo que hicimos anteriormente. En los cálculos anteriores calculamos f de 0, que nos dio 3, calculamos f de 1, que nos dio 1, aquí está arriba, y calculamos f de 2, que nos dio menos 1. Ahora, ¿de dónde salió este 0 y este 2? Ellos son los que anulan a la primera derivada. Por lo tanto, en 0 la primera derivada se anula y en 2 la primera derivada se anula. Por otro lado, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que a la izquierda de 0 la primera derivada, también obtuvimos que en x igual 1 la segunda derivada se anula. ¿Ok? Es importante. Él se obtuvo cuando la segunda derivada se anuló. Pero ahora vamos con la monotonía. Si x es menor que 0, ¿qué le pasa a la primera derivada? Obtuvimos que era positiva. ¿Ok? Entre 0 y 2, si ustedes retroceden y ven los cálculos anteriores, obtuvimos que era un solo intervalo. Nosotros analizamos, vamos a verlo rápidamente, entre 0 y 2, ¿verdad? Decíamos que f decrece. Entonces, veamos acá. Ok, aquí estoy. Entre 0 y 2, la función decrece, o sea, la primera derivada era negativa. Entonces aquí va un menos y aquí va un menos. ¿Lo ven? Pero para x mayor que 2, cuando estudiamos la monotonía, decíamos que la primera derivada era mayor que 0. Luego, cuando obtuvimos que x igual 1 resultaba de la anulación de la segunda derivada, empezamos a analizar la segunda derivada a la izquierda de 1 y a la derecha de 1. Quiere decir que para los menores que 1, para todo este renglón, la segunda derivada era negativa. Pero para los mayores que 1, para este segundo renglón, la segunda derivada era positiva. Ahora, una vez que tenemos ya lleno todo esto, ¿qué podemos ir viendo acá? ¿Qué me dice la primera derivada? Si la función crece o decrece. ¿Qué me dice la segunda derivada? Si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces acá me dice, la función crece cóncava hacia abajo. F crece cóncava hacia abajo. Luego vamos acá. La función decrece cóncava hacia abajo. Decrece cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué cambio hay entre una y otra? F crece y luego decrece. Quiere decir que entre ellas dos, primero vamos a analizarlas todas, ¿no? Aquí tengo
Si es menos y más, f decrece y es cóncava hacia arriba. Decrece y cóncava hacia arriba. Y por último, crece y cóncava hacia arriba. Crece cóncava hacia arriba. Entonces, del cálculo de la primera derivada y la segunda derivada, nosotros tenemos acá ciertas características. Ahora vamos, para rellenar estos espacios que quedan acá, vamos a ver qué cambia en la característica. En estas conclusiones que están acá, ¿qué cambia? F crece, F decrece. Hay un cambio en la monotonía. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Quiere decir que no hay punto de inflexión aquí, pero sí hay un cambio en la monotonía. Si crece y después decrece es porque hay un máximo relativo. Ahora, F decrece y sigue decreciendo, o sea que no cambia acá la monotonía, pero cóncava hacia abajo y ahora cóncava hacia arriba, cambia la concavidad. Entonces, si hay un cambio de concavidad, estamos en presencia de un punto de inflexión. Y finalmente, como F decrece y después crece, y la concavidad es hacia arriba en ambos, entonces aquí hay decrece y crece un mínimo relativo. ¿Lo ven? Ahora, con toda esta información que hacemos, vamos a construir la gráfica. Porque la gráfica, ¿qué sería? Esta que está acá. Es decir, acá vamos a colocar x igual 0, que es el primer número crítico, x igual 1 y x igual 2. Entonces sabemos que a la izquierda de 0 crece cóncava hacia abajo. Después, entre 0 y 1, decrece cóncava hacia abajo. Después, entre 1 y 2, decrece cóncava hacia arriba. Y después de 2 en adelante, crece cóncava hacia arriba. Entonces, todo lo que nos decía en la tabla era vinculante para poder analizar el gráfico de esta función. Entonces, vamos a finalizar este video acá. En el próximo video vamos a analizar un ejercicio en donde haya mayor ondulación en la gráfica, es decir, donde haya mayor número de extremos relativos y mayor cantidad de puntos de inflexión.